bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día. Damos gracias al Señor porque podemos tener este tiempo para compartir su palabra. Es el momento del día en el que uno quizás hace como un freno. Yo muchas veces hago eso, ¿no? Freno durante el día y me pongo a escuchar una prédica o a orar. Y es ese momento en el que uno se desconecta de todo lo que está haciendo o lo que uno estaba pensando. Es como que nos desconectamos de todo lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? Digamos. Y es ese momento que podemos tener con el Señor y el momento en el que Él renueva nuestras fuerzas, el momento en el que al escuchar una palabra recibimos lo que estamos necesitando o Dios nos corrige y nos muestra qué es lo que estamos haciendo mal. En fin, es una bendición siempre poder tener un tiempito al menos corto, un poquito como para poder darle al Señor y que Él renueve nuestras fuerzas, ¿no? Porque es lo que necesitamos. Y la palabra que quiero compartirles justamente habla sobre eso, habla un poco sobre el descansar, habla sobre dejar en manos del Señor lo que nosotros cargamos diariamente, ¿no? Y la palabra que quería compartirles justamente está en Mateo capítulo 11, versículo 25. Y es una palabra muy conocida, pero yo estoy segura y me ha pasado muchas veces que he leído o he escuchado sobre la misma palabra más de una vez y Dios siempre tiene algo nuevo que decir y eso es lo hermoso que tiene la palabra del Señor. Su palabra es viva y es eficaz verdaderamente y es una bendición que podamos tener estos tiempos, ¿no? Para poder escuchar de su palabra. Antes de comenzar, me presento, mi nombre es Gisela y soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está en Monte Grande, en provincia de Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Y la palabra que voy a compartirles, entonces repito, para los que quizás recién se suman o no escucharon, está en Mateo, capítulo 11, versículo 25. Y el título es Venid a mí y descansad. Dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta ahí nomás. Esta es una palabra que me acuerdo cuando yo recién ni siquiera había tenido ese encuentro con el Señor, solamente había ido de visita un par de veces a una iglesia cristiana evangélica en Colegiales, en Capital Federal, ¿no? Y me acuerdo que yo solamente iba de visita y era como que todavía no entendía nada, ¿no? Era como que creía en Dios, pero pensaba que era como algo imposible tener una comunión con Él. Era como que Dios estaba en el cielo y yo estaba acá, algo distante. Pero me acuerdo, bueno, que iba igual, como por costumbre, por así decirlo. Y en esa iglesia, cuando uno entraba, al costado, en la pared izquierda, incluso me acuerdo, había un texto que yo siempre miraba para ese lado y siempre lo leía. Y me acuerdo hasta el día de hoy de ese texto, porque no es que lo leía como para memorizarlo, simplemente entraba, lo leía y lo vi tantas veces que me quedó. Y que esa palabra es justamente esta, ¿no? Que dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y me acuerdo que, bueno, siempre me quedé con esa palabra. Cuando llegué al camino del Señor, tuve ese encuentro con el Señor. Esta palabra cada vez se hacía más presente en mi vida, ¿no? Porque es una palabra que siempre nos recuerda que nosotros tenemos que descansar en el Señor. Y que para mí hasta el día de hoy es un desafío. Creo que igual a todos nos debe pasar, creo. Pero bueno, a mí sí me pasa. Y me es difícil muchas veces descansar en el Señor en muchos aspectos, en todo, digamos. Y es una palabra que desde un principio me esforcé mucho por ponerla en práctica y pedí mucho poder descansar en distintas situaciones, ¿no? Y bueno, nada, yo la estaba leyendo y me impresionó porque sentí que Dios, como les decía recién, sentí que Dios me habló sobre el descanso, pero
desde otra perspectiva, por así decirlo, ¿no? Uno siempre relaciona que el descansar es un acto de fe, ¿no? Porque uno cree que descansando en el Señor, o sea, uno cree que dejando en manos del Señor tal situación o tal preocupación, uno confía en que Dios tiene el control, entonces descansa. Ese es el acto de fe que uno hace, ¿no? Yo, bueno, Señor, te entrego esto porque pasa esto, esto y no quiero cargar con tal situación, entonces lo dejo en tus manos porque confío en que vas a hacer lo correcto o lo que tiene que ser, vas a hacer tu voluntad. Entonces hacemos ese acto de fe muchas veces. Y hay algo que muchas veces lo pasamos por encima, porque yo, como decía recién, yo recordaba ese versículo, esa parte del versículo que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero más abajo dice, el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es como si de alguna manera hubiésemos cortado la palabra ahí y nos quedamos con el versículo 28, pero la palabra sigue, o sea, no es fragmentada, la palabra es toda una y tiene todo como todo un mismo sentido, ¿no? Y en el 29 sigue esa palabra: hallaremos descanso para vuestras almas, hallaréis descanso para vuestras almas, como aprendiendo de Jesús. Y cómo era Jesús, manso y humilde. Y entonces ahí estaba reflexionando y decía, claro, ¿no? Porque uno hace un acto de fe cuando va a descansar en el Señor, cuando uno decide orar y decide entregarle esa carga que uno tiene al Señor. Pero también importa mucho la posición de nuestro corazón y cómo estamos, o sea, cómo está nuestro corazón al momento de entregarle algo al Señor. Y lo que nosotros tenemos que procurar que esté en nuestro corazón es la humildad de decir y de aceptar que uno no puede tener la solución a todos los problemas y que por más que uno tenga la solución a tal problema, saber y entender que solamente Dios es el que puede hacer las cosas posibles. No sé si me explico, pero muchas veces por una cuestión de que creemos que somos capaces, queremos tomar el control de todas las cosas. Queremos hacer todo como a nosotros nos parece. Y decimos, bueno, está bien, no me voy a preocupar, no voy a cargar con esto, y se lo entregamos al Señor. Pero de alguna manera siempre estamos teniendo el control de la situación. Siempre, en lo más mínimo, yo pongo siempre como ejemplo en la facultad, porque a mí la facultad me enseñó un montón de cosas, de cómo descansar en el Señor, que todavía me cuesta, y un montón de otras cosas más, ¿no? Y a mí muchas veces me pasa con el tema de la facultad, cuando se me juntan muchos parciales y bueno, es una carrera de medicina y la verdad que es muy exigente, pero se juntan muchas cosas y me pasa que digo, bueno, Señor, está bien, yo voy a descansar y lo voy a dejar en tus manos y sé que vos me vas a ayudar con los tiempos, que esto y que lo otro. Y después, cuando me doy cuenta, estoy pensando por dentro cómo puedo hacer, cómo puedo tener el control, cómo puedo organizarme, cómo puedo hacer tal cosa. Y ahí me doy cuenta que realmente no estoy descansando. Ahí me doy cuenta que realmente no le estoy dejando en manos del Señor eso. No estoy confiando principalmente y tampoco estoy siendo humilde en el sentido de que no estoy reconociendo que Dios es el que va a hacer las cosas. No estoy reconociendo que más allá de que yo pueda organizarme con los tiempos y pueda llegar a hacer algo, no estoy reconociendo que realmente Dios puede hacer las cosas mejor. Entonces no le cedo por completo el control al Señor de esa situación. Y yo pongo este ejemplo con la facultad, que es muy básico, que es capaz muy pequeño, pero en la vida cotidiana y en cosas también complicadas, situaciones complicadas en un familiar, en cuanto a la salud, en todo. Muchas veces como seres humanos tratamos de tener el control de las cosas y decimos, sí, se lo entregué al Señor, yo creo que puede hacerlo, pero realmente tratamos siempre de estar como ayudando al Señor a que Él pueda hacer posible lo que estamos necesitando o esa preocupación que tenemos. Entonces no terminamos de entregarle esa carga al Señor, sino que la seguimos teniendo nosotros encima. Y lo más importante a rescatar acá es esto, ¿no? Dice, otra vez lo voy a repetir, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor verdaderamente?
que descansemos. ¿Y cómo es ese descanso? Bueno, yo le entrego todo al Señor, pero se lo entrego de verdad. Desocupo mi mente de pensar y de buscar soluciones, de pensar en ese problema, en esa situación. Se lo dejo todo en sus manos y fijo mis ojos en Él. Y busco hacer su voluntad, busco estar en su voluntad, busco obedecerlo. Una de las cosas que sentí que Dios me enseñó en este tiempo es que cuando nosotros estamos en su voluntad y que cuando nosotros le obedecemos, todas las cosas se encaminan. Cuando yo fijo mis ojos verdaderamente en Él y descanso y digo, yo sé que te vas a ocupar de las añadiduras, entonces todo se va encaminando solo. Es como que todo va encajando como tiene que ser, pero porque verdaderamente dejamos que Dios tenga el control de lo que tiene que tener, de toda nuestra vida. Muchas veces le dejamos el control al Señor de una parte de nuestra vida, pero Él quiere el control de todo, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que estamos necesitando. Por eso esta palabra a mí, sinceramente, me impactó, me mató, porque nada, o sea, es una palabra que hace mucho tiempo la conozco, como decía recién, incluso antes de tener un encuentro con el Señor, y yo decía, bueno, tengo que descansar, ¿qué hago? Voy, oro, descanso y digo, bueno, Señor, lo dejo en tus manos y listo, ya está. Pero no es solamente eso, es también esta posición del corazón que decía recién. Si constantemente estoy queriendo tener el control de las cosas, entonces no estoy teniendo esa humildad de decir, no, acepto que no voy a poder y acepto que lo mejor lo vas a hacer vos. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que en el versículo 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y yo recapacitaba, ¿no? Y creo que Jesús oró un montón de veces en todo el camino, en todo el tiempo que estuvo en la tierra. Pero no todas sus oraciones habrán sido plasmadas en la Biblia, sino que solo unas partes de esas oraciones. Pero yo pensaba, dije, ¿por qué Dios plasmaría esta oración que hizo Jesús en ese momento, en este capítulo, justo cuando habla del descanso? Porque yo creo, no digo que sea así, pero yo creo que quizás una razón o tal vez puede que esto haya quedado plasmado de esta manera para recordarnos que las cosas, los problemas no se van a solucionar porque nosotros podemos, sino porque Dios puede a través de nosotros, porque es su poder obrando en nosotros. Es el Espíritu el que nos da la fortaleza para poder hacer las cosas. Es como una manera de recordarnos, de decir, yo no te elegí por tus capacidades o porque vos podés hacer las cosas bien, sino simplemente yo sé que puedo hacer las cosas en vos. Y para recordarnos que nosotros tenemos que descansar en Él y que Él va a hacer todo por medio nuestro. Y eso es lo más importante. Por eso lo que decía recién, ser humildes, reconocer que somos inferiores al Señor, que tenemos un límite, que no podemos hacer todas las cosas perfectas y que podemos sí buscar la solución a distintos problemas, pero también ser humildes, aceptar que mejor lo va a hacer el Señor y no nosotros. Así que esta es la palabra que yo quería dejarles, que sigue tratando conmigo, sigue tratando todos los días, siempre, pero qué importante es poder descansar en Él. Y para qué uno diría, ¿por qué tengo que descansar en Él si yo puedo solucionar las cosas a mi manera, ¿no? Porque cuando dejamos todo en manos del Señor y cuando fijamos los ojos en Él y solo nos encargamos en conocerlo a Él, en agradarle a Él, en obedecerle a Él, como decía recién, todo encaja perfectamente, pero también nosotros caminamos ligero, por así decirlo. Caminamos tranquilos, sin ningún peso, sin ninguna preocupación, nos acostamos en la cama y estamos tranquilos porque todo está en sus manos, porque sabemos que Él va a obrar conforme a su voluntad y confiamos en que esa voluntad es la mejor para nuestras vidas. Y sé que es un proceso del día a día, como decía recién, descansar en el Señor es algo del día a día, a veces sale y a veces no, a veces nos damos cuenta que quizás nos estamos cargando con cosas de más y tenemos que ir y volver y orar y entregarle en sus manos todo.
pero lo importante es que cada día podamos descansar más en el Señor, que podamos avanzar en esa área. Y después, bueno, ya nos va quizá a salir mejor y capaz después surja otra situación, pero en fin, lo más importante es que nos esforcemos a poder descansar en Él y evitar todo tipo de malestar y evitar todo, porque muchas veces cuando cargamos con tantas cosas, con tantas preocupaciones, con tantas cargas, ¿no? Que estamos tan cargados, tan cansados, eso también afecta a nuestra salud. Y Dios no quiere que tampoco estemos enfermos. Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso lo mejor es dejarle todo en sus manos. Y caminar, como dije recién, caminar ligero. Así que les dejo esta palabra y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Y quería también hablarles a aquellos que quizás están por primera vez escuchando este video, a aquellos que quizás nunca escucharon una palabra de la Biblia, ¿no? que hable sobre Jesús. Bueno, nada, quería decirles que Jesús los ama, quería decirles que esta palabra también la pueden aplicar a sus vidas, ¿no? Pero principalmente invitarlos antes a hacer una oración de fe. Una oración de fe para poder recibir a Jesús como su único y como su único suficiente Salvador, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios y por medio del cual nosotros tenemos esa vida eterna, por medio del cual tenemos salvación, por medio del cual recibimos las bendiciones que están en esta Biblia y por medio de la cual nosotros, como decía recién, tenemos ese descanso para nuestras almas. Pero lo principal es reconocer a Jesús para después poder entender que podemos ir a nuestro cuarto, orar, que es hablar con Dios y descansar y dejarle todo en sus manos. Y no hay nada más lindo y que produce alivio y que produce paz que dejarle en sus manos todo. Así que bueno, los que quieran repetir esta oración conmigo, los invito, vamos a orar. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les doy la bienvenida a esta familia de Dios y bueno, les deseo una muy, muy bendecida semana.